Muy bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, para dar inicio al estudio de esta noche, que el tema es el mesianismo. Miren, hermanos, para unir a los judíos creyentes en Jesús como el Mesías prometido, se ha fundado la Alianza Internacional de Judíos Mesiánicos. Repito esto, la Alianza Internacional de Judíos Mesiánicos. Las siglas son AIJM. ¿Cuál es el propósito principal? El propósito principal es dar testimonio en forma unida a favor del mesianismo, no solo al pueblo judío, sino también a todo el mundo. Como era de esperarse, este movimiento ha sido acogido también por simpatizantes del pueblo judío, es decir, por personas no judías que han unido como si fueran judíos de raza, siguiendo parcialmente las instrucciones de la Alianza Internacional de Judíos Mesiánicos, con el beneplácito de los judíos verdaderos. En cierto modo, no hay nada malo hasta aquí. Lo malo está en que estas personas quieren mantener, escuche esto, quieren mantener la liturgia de la religión de los judíos con las costumbres de la ley de Moisés. Repito esta última parte. La liturgia de la religión de los judíos con las costumbres de la ley de Moisés. Es decir, guardar solo el Antiguo Testamento. Veamos en esta noche este estudio en nuestro primer punto. Los orígenes bíblicos de este movimiento religioso. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 15, para dar lectura a todo el capítulo. Y si usted está allí con su Biblia, vamos a hacerlo en forma antifonal. Y usted me ayuda. Yo leo el versículo 1 y usted lee en el 2 y yo leo el 3 hasta terminar. Amén. Hechos 15 dice así. El concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2, lean ustedes. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión con no pequeña con ellos, dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. 4. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Versículo 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 19. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 20. Sino que se le escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones, de abogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabas, y a Sila, varones principales entre los hermanos. Y escribir por medio del conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 24. Por cuantos hermanos, oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardad la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra
os harán saber lo mismo. 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis y os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. 32. Y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. 34. Mas a Silas le pareció bien que el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió comendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Miren, hermanos, si usted le prestó atención a este pasaje bíblico que acabamos de leer, vamos a analizar los orígenes bíblicos de este movimiento que se llama el mesianismo. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Es una pregunta que nos hacemos en esta mañana, en esta noche. Seguramente, hermanos, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Hay algo muy interesante en este punto. Muchos de los judíos que abrazaron la fe cristiana conservaron y practicaron ejercicios religiosos del judaísmo durante mucho tiempo. Si seguimos atentamente lo que la Biblia nos dice acerca del apóstol Pedro, nos encontramos con un hombre apegado a las ideas judías y considerando como si fuera un delito relacionarse con los gentiles, o es decir, los no judíos. Los judaizantes, hermanos, eran creyentes en Jesús, a quien lo habían recibido como su Salvador y su Señor en sus vidas. Sin embargo, consideraban que las prácticas religiosas de sus antepasados eran necesarias y hasta indispensables para completar la salvación. Es muy probable también que todo esto lo hacían con sinceridad. En segundo lugar, la circuncisión como enseñanza. Leímos ya los versículos del 1 al 24 de Hechos y allí nos habla exactamente de este párrafo, de esta porción. Como todos sabemos,
y como todo lector de la Biblia y estudiante de la Biblia, este era un signo de consagración a Dios y de purificación. Este fue un mandato que Dios le dio a Abraham como símbolo de su pacto. Los judíos siempre fueron muy estrictos en observar esta ceremonia y aún la practicaron cuando estuvieron esclavos en Egipto. Por lo tanto, para ellos esto era algo indispensable que no podía olvidarse ni descuidarse. Por todas estas consideraciones, los judíos cristianos, creyentes y todo, seguían practicando este rito, considerándolo indispensable para la salvación. Y por esta razón, también lo enseñaban e imponían a los gentiles convertidos al cristianismo. En tercer lugar, el retorno a la ley. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5 y el versículo 3. Gálatas 5, 3. Dice lo siguiente. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncide, que está obligado a guardar toda la ley. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Efectivamente, esta es una gran verdad que el apóstol Pablo aquí señala. Al que se circuncidaba o se circuncidaba en ese entonces, estaba obligado a guardar toda la ley, es decir, todo el Antiguo Testamento. Y eso significaba el retorno a un periodo que ya había estado superado por la venida de Jesucristo. Y esto es exactamente lo que propende el mesianismo. Esto es lo que está proponiendo el mesianismo en nuestros días. El regreso a la ley de Moisés. Por supuesto, hay personas que no ven nada malo en esto. Y siendo Jesús un judío, las costumbres y las prácticas de estos no son malas. En consecuencia, se las debe aceptar porque no conllevan ningún peligro. Pero, amados hermanos, sin embargo, esto equivale a que un católico que se convierte a la fe evangélica todavía bautice a los niños y prenda velas ante las imágenes y concurra a la confesión auricular, considerando todo esto como una necesidad para complementar su salvación. Esto es lo que nosotros no debemos seguir. Y esto es lo que encierra el mesianismo. Y este es el estudio. En segundo lugar, la silueta de este movimiento religioso del mesianismo. En primer lugar, la simpatía por el pueblo judío. No hay duda que mucha gente simpatiza con la nación judía, de manera especial los cristianos evangélicos. Por otro lado, las persecuciones de que ha sido víctima esta nación y especialmente lo ocurrido en el periodo nazi han contribuido a despertar una fuerte simpatía hacia el pueblo judío. Por supuesto, hay también mucha gente que odia a los judíos y quisieran ver destruidos este pueblo como el príncipe Amán lo quiso. Pero la iglesia cristiana, repetimos, tiene una franca simpatía hacia esta nación. En segundo lugar, la aceptación de Jesús como el Mesías. Préstele atención a este punto. Aunque muchos judíos no consideran a Jesús como el Mesías,
El mesianismo sí lo acepta. No obstante, hay sectores de esta agrupación que tienen ciertas limitaciones en su aceptación, pero de todos modos, el hecho de que Jesús sea considerado en estos grupos como una persona muy importante hace que ciertos círculos evangélicos miren con simpatía al mesianismo y hasta lo consideren como una extensión o derivación del auténtico cristianismo. Preste atención a este estudio. En tercer lugar, la aceptación de la Biblia, aunque sea parcialmente. Esta es otra sutileza de este movimiento religioso. Para nosotros, los cristianos evangélicos, la Biblia es la palabra de Dios y nuestra regla de conducta para comportarnos en este mundo. Entonces, cuando encontramos a un grupo religioso que acepta la Biblia como la palabra de Dios y que habla de Cristo como el Mesías, sentimos que estamos frente a personas con las que bien podemos relacionarnos y hasta cerrar filas con ellos. Y aunque sus textos favoritos y declaraciones públicas, doctrinales, se refieren esencialmente al Antiguo Testamento, de todas maneras, la Biblia es citada y esto es lo esencial y lo que nos importa a todos. De allí la gran confusión en la que caen muchos cristianos que se relacionan con estos grupos mesiánicos. En tercer y último lugar, el cristianismo y la ley. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 4 para leer versículo 21 al 31. Gálatas capítulo 4, versículo del 21 al 31. Dice así: alegoría de Sara y Agar. Préstele atención a este texto. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí y el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desoladas que la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Miren, hermanos, aquí podemos apreciar el cristianismo y la ley. En primer lugar, lo que dice la carta a los Gálatas en la primera porción que acabamos de leer. Esta alegoría es muy importante por cuanto nos presenta
una clara separación de la ley con la gracia. El apóstol se refiere a dos hijos que tuvo Abraham, Ismael de la esclava egipcia Agar e Isaac de su esposa Sara. El hijo de Agar representa al pacto de la ley, mientras que el hijo de Sara representa al nuevo pacto que inaugura el periodo de la gracia con Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que ocurrió finalmente con estos dos hijos de Abraham? ¿Qué fue lo que ocurrió? Oigamos lo que dice el apóstol en el versículo 30, que ya leímos, pero le voy a dar lectura. Dice el versículo 30 lo siguiente: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Miren, hermanos, nosotros, de acuerdo al nuevo pacto, no tenemos nada que ver con el antiguo. Somos libres totalmente de su poder y de su influencia, porque somos hijos de la libre y no de la esclava, que es la ley. Pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que practicar, es decir, porque tenemos que respetar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, estamos en la gracia, pero también tenemos que escuchar la ley. En segundo lugar, lo que dice la carta a los Gálatas en su segunda parte. En los versículos del 19 al 20, que ya leímos, de Gálatas 3, vamos a leer Gálatas 3. Abra su Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo del 19 al 29, dice aquí, el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. En esta segunda parte, el apóstol nos presenta en este párrafo el verdadero propósito de la ley. La ley fue un medio para revelarnos el pecado, porque no lo señalaba e identificaba claramente, y nada más que eso. Pero al mismo tiempo, esa ley revelaba nuestra impotencia y nuestra incapacidad para hacer lo bueno. Entonces, la ley se convirtió, como dice aquí el apóstol, en nuestro ayo que nos guió hasta Cristo.
La ley mostró nuestra necesidad hasta que nos encontráramos con Cristo. Entonces, la reflexión es esta. Si la ley tenía un ministerio que cumplir y ya lo cumplió plenamente, ¿por qué entonces regresar a la ley si ya ahora estamos en Cristo? Esto es lo negativo del mesianismo. Esto es lo negativo del mesianismo. Recuerden ustedes esta parte, que en el Antiguo Testamento se dice ojo por ojo, diente por diente. En el Antiguo Testamento, al ladrón que robaba, con la mano que robabas, se le cortaba la mano. Por eso vemos hoy día las noticias en el mundo islámico. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? La mujer no puede hablar, no puede estudiar, no puede dejarse ver el rostro. Hay un sinnúmero de cosas porque viven en el Antiguo Testamento. No están viviendo en el Nuevo, en la gracia. Por último, lo que dice la carta a los hebreos. Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 5 para dar lectura a los versículos del 11 al 14. Hebreos 5, dice el Señor así. Hebreos 5, versículo del 11 al 14. Lo que dice esta carta, hermano, esta carta completamente lo que dice, y también la carta a los Gálatas, que representa una seria advertencia a los judíos que quieren regresar a la ley. Préstele atención a este pasaje bíblico. Dice Hebreos 5, del 11 al 14. Dice, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados hermanos, la apostasía es esta particularidad que estamos viendo. La apostasía aquí es la regresión por la que el autor de la carta es obligado a llamarlos tardos para oír, pues es precisamente por esta causa que no han desarrollado espiritualmente y siguen como niños sin haber crecido como debieran, porque no se han separado totalmente de las prácticas del judaísmo. Recordemos que la apostasía, hermano, es regresar. La apostasía es negar lo que hemos visto, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros nos dejamos arrastrar por esta secta, por el mesianismo, por otras cosas más, estamos apostatando. Una pregunta que me hicieron en una ocasión y yo se las voy a hacer en esta noche. ¿Hay evangélicos católicos? Repito la pregunta. ¿Hay evangélicos católicos? Sí, pastor. Miren, hermanos, una señora que por muchos años fue un miembro activo de una iglesia evangélica, apareció una vez en un desfile religioso católico, llevando una cinta que correspondía
a la adoración de una imagen en honor de la que se hacía ese desfile. La señora continuó asistiendo a la iglesia evangélica, pero también concurriendo de cuando en cuando a la iglesia católica, participando de actividades que allí también se daban. Pero un día alguien le preguntó que por qué hacía esto y la señora, sin inmutarse, respondió de tal modo, de la manera siguiente: yo vengo de un hogar católico y fui enseñada en esa doctrina por mis abuelitos y mi padre. Yo ahora soy cristiana evangélica, mas no creo que haya nada malo en participar en algunas actividades en mi antigua iglesia, porque yo creo que esto agrada a Dios y da mayor seguridad a mi salvación. Hermanos, todas estas palabras fueron pronunciadas con mucha firmeza y con profundo acento de sinceridad. Es decir, la señora estaba plenamente convencida de que no había nada malo en hacer lo que estaba haciendo y por lo tanto quería seguir practicándolo mientras viviera. Esta es una idea de lo que eran los judaizantes. Gente que amaba a Dios, pero que también amaba su religión y en consecuencia hacían todas estas cosas de la manera más natural y normal que uno pudiera imaginarse. ¿Cuál es la aplicación de este estudio de hoy? ¿Cuál es la aplicación de esta lección? Amados hermanos, la ley y la gracia marcan dos etapas en la relación de Dios con los hombres. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, leemos lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad volvieron por medio de Jesucristo. Aquí tenemos a las dos personas importantes en estos dos pactos. Moisés fue el hombre escogido para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Moisés fue el gran legislador de esta nación hebrea y fue por su intermedio que Dios les entregó las leyes y principios de conducta para que no caigan bajo influencias pecaminosas ni se desvíen por sendas torcidas. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios a Moisés y este a su vez los entregó al pueblo hebreo. Jesucristo, en cambio, trajo la gracia que inaugura un periodo de acercamiento a Dios basado en la misericordia y la bondad. La gracia trajo al Hijo de Dios en forma humana para que muera en la cruz por los pecados de los hombres. De esta manera, mientras que la ley de Moisés señala y ordena y condena al hombre pecador, la gracia se extiende la mano para levantar al hombre caído en sus delitos y pecados y darle una nueva vida en Cristo Jesús. Este es el mensaje que debemos proclamar nosotros. Y esta es la gran responsabilidad que tenemos como individuos y como iglesia mientras estemos en este mundo. Amados hermanos, este es el mensaje sobre este tema del mesianismo. El mesianismo es una secta, es una religión que quiere llevarnos al Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento era la ley y ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Vamos a ver si entendieron este estudio. Vamos a las preguntas. No pude compartirle el estudio, aunque lo tengo grabado, porque estoy solo aquí, estoy yo monitoreando todo, estoy recibiendo todo. Las otras computadoras se han dañado. Entonces,
no pude pasarles el estudio, no puedo hacer todo, tengo 2 manos nomás. Vamos a las preguntas. Yo creo que usted le prestó atención a esto. Primera pregunta. ¿Cuál es el origen bíblico del actual mesianismo? Repito la pregunta. ¿Cuál es el origen bíblico del actual mesianismo? ¿Cuál es el origen? El Antiguo Testamento. Ese es el origen, el Antiguo Testamento. La segunda pregunta. ¿Qué era lo que recomendaban los judaizantes? ¿Qué era lo que recomendaban los judaizantes? Circuncidarse. O sea, porque eso era la ley. anterior. Eso era la ley en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, circuncídense, por más. Solamente los niños que tienen problemas para orinar tienen que circuncidar. Lo contrario, no. La tercera pregunta. ¿En qué sentido el pueblo cristiano simpatiza con el pueblo judío? Repito la pregunta. ¿En qué sentido el pueblo cristiano simpatiza con el pueblo judío? Reconocen a Jesús. Sí, o sea, hay una afinidad, ¿no? Pero dicen ellos, miren, bueno, se convirtieron, los judíos se convirtieron, son cristianos, pero en realidad no son cristianos, son convertidos. O sea, ellos todavía están en la ley. Ellos todavía creen en la ley. La tercera pregunta, la última pregunta. ¿Qué dice la carta a los Gálatas en su segunda parte? No en la primera. ¿Qué dice la carta a los Gálatas en su segunda parte? ¿Qué dice? Que nosotros vivimos en la gracia, ¿verdad? Ajá. Y no en la ley. No en la ley, así es. Porque ya fuimos liberados. Amén. Por Jesús. La ley ya se cumplió. Amén. Ya la ley ya está hecha, o sea, la ley. Ahora, si regresamos a la ley, hermano, eso es la cosa más drástica. O sea, volvemos. Allí es ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. Aquel que habla mal le cortan la lengua. Y quedarse sin lengua va a ser difícil. Bueno, vamos a memorizar este texto, hermano, que está en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Cuando tengan todos me dicen amén para repasar Amén. este texto. Gálatas Amén. 3:24. Gálatas 3:24. A la 1, a las 2, a las 3. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir ayo? ¿Nuestro dolor? ¿Qué? No, el ayo es una, o sea, atrapado, o sea, está agarrado. Coger nuestro una red. eslabón. Bueno. Ya. Vamos a memorizar este texto. Gálatas 3:24. 1, 2 y 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Una vez más. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Una vez más. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin Cristo de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Amén. Eslabón. Este ha sido el estudio de hoy y gracias por estar con nosotros.